Padre millonario ve a niña rebuscando en la basura en Nochebuena, pero al descubrir quién era, quedó devastado. Eduardo Mendoza estaba regresando a casa en Nochebuena cuando vio a una niña de 8 años rebuscando en un basurero amarillo. Isabela, con suéter naranja roto, llorando desesperadamente, buscando algo específico entre la basura. Pero cuando Eduardo descubrió la identidad de esta niña, se desmayó en la acera. La niña que encontró en la basura era alguien que cambiaría su vida para siempre. Un descubrimiento tan impactante que un hombre millonario lloró como un niño en la calle, que buscaba a Isabela en la basura, quién era realmente ella y por qué el descubrimiento devastó completamente a este padre multimillonario. Prepárense, esta historia les partirá el corazón, imposible no llorar. La Nochebuena en Madrid estaba más fría que lo normal. Eduardo Mendoza caminaba por las calles del barrio de Salamanca, tratando de escapar del silencio sofocante de su mansión. A los 42 años, el magnate del sector inmobiliario se había convertido en un hombre sombrío, evitando festividades desde la tragedia que destruyó a su familia 8 años atrás. Las luces navideñas decoraban las casas elegantes del barrio, pero para Eduardo eran solo recordatorios dolorosos de tiempos felices que nunca más volverían. Se ajustó el abrigo azul marino y siguió caminando, las manos enguantadas enterradas en los bolsillos, tratando de no pensar en Carmen y Sofía. Fue entonces cuando escuchó el llanto. No era un llanto cualquiera, era el sonido de desesperación pura viniendo de una niña. Eduardo se detuvo y miró alrededor hasta localizar la fuente del sonido. En la esquina, bajo la luz amarillenta de un poste, una niña pequeña estaba inclinada sobre un basurero amarillo, sus manos pequeñas rebuscando frenéticamente entre los desechos. El corazón de Eduardo se aceleró. La niña aparentaba tener 8 años. Usaba un suéter naranja completamente roto, con remiendos mal cosidos que evidenciaban la pobreza extrema. Sus cabellos castaño claros estaban despeinados, cayendo sueltos sobre el rostro mojado de lágrimas. Lloraba convulsivamente mientras buscaba algo específico en la basura. Por favor, tiene que estar aquí», murmuraba entre sollozos. «Mamá dijo que iba a volver en Navidad si lo encuentro». Eduardo se acercó despacio, su instinto paternal sobreponiéndose al aislamiento que había elegido. «Hola, pequeña, ¿estás bien?». La niña se giró bruscamente, sus ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Cuando miró a Eduardo, algo extraño pasó. Él sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Había algo en ese rostro, en esos ojos, que despertó una familiaridad perturbadora. «No me lastimes, señor», ella gritó retrocediendo con miedo. No estaba haciendo nada malo. Oye, tranquila, no voy a lastimarte», Eduardo dijo suavemente, agachándose para quedar a su altura. «Mi nombre es Eduardo. ¿Cuál es el tuyo?». La niña vaciló, limpiándose la nariz con la manga rota del suéter. «Isabela», susurró. «Isabela, qué nombre tan bonito». Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Era el nombre que Carmen siempre dijo que le daría a una segunda hija. «¿Qué estás buscando en la basura, Isabela?». Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas nuevamente. «Mi muñeca, la rosa. Mamá me la dio antes de irse, pero los hombres del orfanato la tiraron cuando me expulsaron. Alguien me dijo que la vieron tirando aquí». Eduardo sintió el pecho apretado. Una niña de 8 años expulsada de un orfanato sola en las calles, en Nochebuena, buscando desesperadamente el último vínculo con la madre perdida. «¿Tu mamá, cómo era?», le preguntó, una intuición extraña creciendo dentro de él. Tenía cabello castaño como el mío, ojos verdes, y cantaba una canción todas las noches antes de que durmiera. Isabela dijo con la voz quebrada sobre estrellas que brillan para guiar a quien está perdido en la oscuridad.
El mundo de Eduardo se desplomó. Esa era la canción que Carmen cantaba para Sofía todas las noches, la misma canción que él no podía escuchar sin desplomarse en lágrimas. Isabela, él dijo con la voz temblorosa, necesito saber cuál era el nombre completo de tu mamá. La respuesta que ella dio lo hizo perder completamente el equilibrio, cayendo de rodillas en la acera helada. Carmen Álvarez. Isabela respondió inocentemente, sin entender por qué el hombre elegante había caído de rodillas ante ella. Eduardo sentía como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Carmen Álvarez, su esposa, que supuestamente había muerto hace 8 años junto con Sofía en el accidente de auto que destrozó su vida. El nombre resonaba en su mente como un eco imposible del pasado. «Señor, ¿está usted bien?», Isabela preguntó asustada, acercándose tímidamente. Eduardo respiró hondo, tratando de recuperar la compostura. Sus manos temblaban mientras se apoyaba en el poste de luz para levantarse. «Perdón, pequeña, es que ese nombre me recuerda a alguien muy importante». Con el corazón martillando en el pecho, Eduardo miró nuevamente a Isabela con atención renovada. Los cabellos castaño claros, exactamente del color de los de Carmen. Los ojos, incluso rojos de tanto llorar, tenían la misma forma almendrada, y había algo en la curvatura de la nariz, en la línea de la barbilla. «Isabela, ¿cuántos años tienes?» «8», ella respondió, secándose las lágrimas con la manga del suéter roto. Eduardo hizo los cálculos mentalmente. Si Carmen había sobrevivido al accidente 8 años atrás e Isabela tenía 8 años, la cronología ahora tenía sentido aterrador. «Tu mamá te contó cómo se separaron». Isabela negó tristemente con la cabeza. «Se enfermó mucho de la cabeza después de que nací. No recordaba nada, ni a mi papá verdadero. El hombre que la cuidaba decía que estaba loca, que inventaba historias sobre una vida que nunca tuvo». Las piernas de Eduardo flaquearon nuevamente. Trauma craneal, pérdida de memoria. Eso explicaría cómo Carmen podría estar viva sin saber quién realmente era. ¿Cómo era él? Alto, cabello negro, ojos pequeños. Muy malo. Le pegaba a mamá cuando hablaba sobre el otro esposo y la otra hija. La voz de Isabela se volvió aún más baja. Decía que yo no era hija suya y que mamá estaba loca. Eduardo sintió una ola de rabia recorrer su cuerpo. Carmen viva, sin memoria, siendo maltratada por un desconocido que se aprovechó de su condición vulnerable. «¿Dónde está mamá ahora, Isabela?» «No sé. Un día simplemente desapareció. El hombre dijo que se fue porque ya no me quería, pero yo sé que no es verdad». Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas nuevamente. «Me prometió que iba a volver en Navidad si yo era una niña buena y encontraba a Rosa». Eduardo se arrodilló nuevamente, esta vez voluntariamente, quedando a la altura de Isabela. «Pequeña, ¿tienes algo de tu mamá? Una foto, una carta, cualquier cosa». Isabela rebuscó en los bolsillos del suéter y sacó un pedazo de papel arrugado y sucio. Era una foto descolorida, pero Eduardo la reconoció inmediatamente. Carmen, con el rostro más delgado y cabellos más largos, pero indiscutiblemente su esposa, sosteniendo un bebé en los brazos. Siempre decía que teníamos una familia en algún lugar, que un día íbamos a encontrar a las personas que nos amaban de verdad. Isabela susurró: «¿Será verdad, señor Eduardo?» Eduardo abrazó a la niña con fuerza, lágrimas corriendo por su rostro. Después de 8 años de luto y soledad, descubría que Carmen estaba viva y que tenía una hija que estaba en las calles sola, buscando desesperadamente por vestigios del amor materno en la basura. «Sí, pequeñita», él murmuró contra los cabellos despeinados de ella. «Tu familia existe y nunca dejó de amarte». En ese momento, Eduardo tomó la decisión que lo cambiaría todo.
Llevaría a Isabela a casa y haría todo lo que estuviera a su alcance para encontrar a Carmen y reconstruir la familia que el destino había separado de forma tan cruel. ¿Quieres venir a mi casa, Isabela? Hace mucho frío aquí en la calle. Eduardo ofreció gentilmente, aún sosteniendo la fotografía descolorida de la esposa que creía muerta. Isabela retrocedió instintivamente. Mi mamá siempre dijo que no fuera con extraños. ¿Y si usted es igual al hombre malo que le pegaba? El corazón de Eduardo se partió al ver el miedo en los ojos de la niña, su probable hijastra, que había pasado 8 años viviendo en un mundo de violencia y abandono. Entiendo perfectamente, pequeña. ¿Qué tal si primero te llevo a comer algo? Debes tener hambre. El estómago de Isabela rugió alto, como si respondiera a la pregunta. Puso la mano pequeña sobre el vientre delgado, claramente avergonzada. ¿Hace cuánto tiempo que no comes bien? 2 días. Ella admitió en voz baja. Pero no puedo parar de buscar a Rosa. Si no la encuentro, mamá no va a saber que soy yo cuando regrese. Eduardo sintió un nudo en la garganta. La inocencia con que Isabela mantenía la esperanza de que Carmen volvería era desgarradora. Escucha. ¿Qué tal si hacemos un trato? Vamos a buscar tu muñeca juntos, pero primero comes algo. Una niña necesita energía para buscar cosas importantes. Isabela lo estudió cuidadosamente, tratando de evaluar si podía confiar en él. Había algo en la manera calmada y gentil de Eduardo que le recordaba vagamente a alguien. Una sensación distante de seguridad que no podía explicar. Usted promete que me va a ayudar a encontrar a Rosa. Prometo, y también prometo que vamos a encontrar a tu mamá. Los ojos de Isabela se iluminaron por primera vez desde que Eduardo la encontrara. ¿De verdad, usted cree que ella va a regresar? Creo, Eduardo dijo con convicción, porque ahora sabía que Carmen estaba viva en algún lugar, probablemente confundida y perdida, pero viva. Caminaron hasta un restaurante aún abierto en la calle Serrano. Eduardo observó cómo Isabela devoró el sándwich y la sopa caliente, sus modales educados, contrastando con el hambre evidente. Carmen había criado bien a esta niña, incluso en las circunstancias más difíciles. Isabela, cuéntame más sobre tu mamá, cómo era en el día a día. La niña sonrió por primera vez, iluminando su rostro sucio. Cantaba mucho, incluso cuando estaba triste. Siempre decía que la música espanta la oscuridad del corazón. Y sabía historias hermosas sobre princesas que se perdían, pero siempre encontraban el camino a casa. Eduardo tragó saliva con dificultad. Carmen siempre inventaba historias para Sofía a la hora de dormir. Historias sobre esperanza y reencuentros. Y hablaba sobre la familia que tenían todo el tiempo. Decía que teníamos un papá y una hermanita en algún lugar que vivían en una casa grande y bonita. Cuando el hombre malo gritaba que ella estaba inventando, lloraba, pero después me abrazaba y decía que un día íbamos a encontrar a nuestra verdadera familia. Las lágrimas volvieron a los ojos de Eduardo. Carmen, incluso sin memoria completa, mantenía la intuición maternal sobre la familia que había perdido. ¿Y tú crees en esas historias? Isabela asintió enérgicamente. Lo siento aquí adentro. Puso la mano pequeña sobre el pecho. A veces sueño con un hombre de ojos gentiles y una niña de mi edad que juega conmigo en un jardín grande. Eduardo casi se atragantó con el agua. Sofía jugaba en el jardín de la mansión todos los días antes del accidente. En ese momento tomó una decisión. Llevaría a Isabela a casa esa misma noche y comenzaría inmediatamente a buscar a Carmen. Pero antes de eso, necesitaba agradecer a todos ustedes que están siguiendo esta historia increíble. Sus comentarios y apoyo significan mucho para mí, y es eso lo que me motiva a continuar trayendo historias que tocan el corazón. Muchas gracias, de verdad. La noche prometía ser larga, pero Eduardo finalmente tenía la esperanza de que el milagro de Navidad que más necesitaba estaba al alcance de sus manos.
En la mañana siguiente, Isabela despertó en la habitación de huéspedes de la mansión de Eduardo, envuelta en sábanas de algodón egipcio, un lujo que jamás había experimentado. Por un momento, pensó que estaba soñando, pero el aroma de café y pan francés viniendo de la cocina confirmó que todo era real. Eduardo había pasado toda la noche investigando en los archivos del hospital, donde supuestamente Carmen había muerto. Algo no cuadraba en los reportes médicos. La identificación de los cuerpos había sido hecha por un funcionario de bajo rango, no por el forense principal. Y había una anotación extraña sobre transferencia de paciente no identificada al ala psiquiátrica. «Buenos días, pequeñita», Eduardo dijo cuando Isabela bajó las escaleras, aún vistiendo el pijama prestado que le quedaba demasiado grande. «¿Dormiste bien?» «Fue la cama más suave de toda mi vida», ella respondió, admirando el candelabro de cristal en el techo. «Tu casa es realmente muy grande y bonita, igual a como mamá decía que sería». Durante el desayuno, Eduardo observó atentamente cada gesto de Isabela. La forma como sostenía el tenedor, la manera educada de pedir permiso, el modo de inclinar la cabeza cuando pensaba. Todo le recordaba a Carmen de forma asombrosa. «Isabela, cuéntame más sobre lo que tu mamá recordaba de su vida anterior». La niña mordió el pan francés pensativamente. Siempre hablaba de una casa con muchas plantas en el jardín, una oficina con libros grandes y una muñeca de porcelana que la hijita adoraba. Los ojos de Isabela brillaron. Decía que cuando encontráramos a nuestra familia, yo iba a tener una hermana que adoraba las muñecas, tanto como yo. El corazón de Eduardo se detuvo. Sofía tenía una colección de muñecas de porcelana en su habitación, y Carmen pasaba horas organizando el jardín botánico en el fondo de la mansión. ¿Qué más recordaba? Una canción. La cantaba todos los días. Dijo que era la canción que su esposo tocaba en el piano cuando se conocieron. Isabela comenzó a cantar en voz baja. «Fly me to the moon. Let me play among the stars». Eduardo dejó caer la taza, que se rompió en el piso de mármol. Era la canción que había tocado en el piano la primera vez que vio a Carmen en una fiesta de caridad hace 8 años. La canción que se volvió de ellos y que nunca más pudo tocar desde el accidente. «Señor Eduardo, ¿está usted bien?» Isabela saltó de la silla preocupada. «Perdón, pequeña. Es que esa canción es muy especial para mí también», él dijo, limpiando los pedazos con manos temblorosas. La revelación devastadora. En ese momento, Isabela abrió una pequeña mochila rota que había traído de la calle y sacó un objeto que hizo que Eduardo se desplomara completamente. Era un anillo de oro blanco con diamantes, exactamente igual al que le había dado a Carmen en la propuesta de matrimonio. Mamá siempre usaba esto en el dedo, incluso cuando el hombre malo peleaba. Isabela explicó inocentemente. Decía que era la prueba de que alguien la amaba de verdad, incluso si no podía recordar quién era. Eduardo tomó el anillo con manos temblorosas. Dentro de la joya aún estaba grabado: «Para Carmen, mi amor eterno. M. Isabela». Él susurró con la voz quebrada. «Necesito contarte algo muy importante sobre quién soy realmente». Pero antes de que pudiera continuar, el teléfono sonó. Era un detective privado que había contratado durante la madrugada. «Señor Mendoza, encontré información sobre Carmen Álvarez, pero usted necesita prepararse. Lo que descubrimos va a cambiar todo lo que piensa sobre el accidente». Eduardo miró a Isabela, que jugaba inocentemente con el anillo, sin saber que tenía en las manos la prueba de que finalmente había encontrado a la familia que tanto buscaba. Lo que el detective estaba a punto de revelar sobre Carmen explotaría todas las certezas que Eduardo tenía sobre los últimos 8 años de su vida. «Señor Mendoza, Carmen Álvarez no murió en el accidente». La voz del detective resonó por el teléfono, confirmando los peores miedos y las mayores esperanzas de Eduardo.
Fue encontrada 3 días después del accidente, a kilómetros de distancia del lugar, sin documentos, inconsciente al borde de una carretera. Eduardo se aferró al teléfono, observando a Isabela, que jugaba con el anillo, completamente ajena a la conversación que cambiaría sus vidas. Continúa. Fue llevada a un hospital público como indigente, sin identificación. Cuando despertó del coma 2 semanas después, no recordaba nada, ni su propio nombre. Los médicos asumieron que era una habitante de la calle, ya que no había familia buscándola en esa región. Pero yo busqué, revolví Madrid entero buscándola. Ahí está lo peor, señor. El cuerpo que usted enterró fue identificado erróneamente por los bomberos en el lugar del accidente. Era una mujer de características físicas similares. Carmen estaba viva siendo tratada como indigente mientras usted organizaba el funeral. Eduardo se apoyó en la pared, sintiendo las piernas temblar. 8 años llorando sobre la tumba equivocada, mientras Carmen vivía una pesadilla sin identidad. ¿Dónde estuvo todo este tiempo? Fue transferida a un refugio asistencial después de 6 meses. Ahí, un funcionario llamado Roberto Silva se interesó por ella, se aprovechó de su amnesia y se hizo pasar por un pariente lejano, registrándola como Carmen Silva. La sangre de Eduardo hirvió. Ese Roberto Silva, un hombre con historial de aprovechamiento de personas vulnerables, mantenía a Carmen en una casa en la periferia. Les decía a los vecinos que tenía deficiencia mental. Cuando quedó embarazada de Isabela hace 8 años, él se volvió aún más controlador, especialmente cuando ella comenzó a tener fragmentos de memoria sobre una vida anterior. Isabela dejó de jugar y miró preocupada a Eduardo, percibiendo la tensión en su voz. «Tío Eduardo, ¿todo bien?» Él hizo señal de que esperara y continuó la conversación. «¿Y dónde está Carmen ahora?» Roberto Silva la abandonó hace 6 meses en el hospital de la ciudad, alegando que había empeorado mentalmente y que ya no podía cuidarla. Está internada en el ala psiquiátrica como indigente, registrada solo como C. Silva. Eduardo sintió el mundo girar. Carmen estaba a menos de 20 kilómetros de distancia, sola, confundida, sin saber quién realmente era. «Señor Mendoza, hay una cosa más. Según los registros médicos, tiene episodios donde recuerda fragmentos. Habla sobre un esposo de ojos gentiles y una hijita que jugaba en el jardín. Los médicos lo tratan como memorias confusas, pero son memorias verdaderas». Eduardo completó, las lágrimas corriendo por su rostro. Cuando colgó el teléfono, Isabela estaba a su lado, sosteniendo su mano con cariño. «Tío Eduardo, ¿por qué está llorando? Tiene que ver con mamá». Eduardo se arrodilló frente a ella, sosteniendo gentilmente sus hombros pequeños. «Isabela, necesito contarte algo muy importante sobre mí y sobre tu mamá. ¿Qué es? Yo soy el hombre que tu mamá siempre recordaba, el esposo de ojos gentiles. Carmen es mi esposa, y eso significa que él respiró hondo, que tú eres mi hijastra. Somos familia de verdad». Los ojos de Isabela se agrandaron. «¿Quiere decir que las historias de mamá eran verdad? ¿Que tengo un papá? Sí tienes, pequeñita. Y también tenías una hermana llamada Sofía, que murió en el mismo accidente que pensamos que se llevó a tu mamá». Isabela echó los brazos alrededor del cuello de Eduardo. «Lo sabía. Siempre supe que íbamos a encontrar a nuestra familia. ¿Cuándo podemos ver a mamá?» «Hoy mismo», Eduardo prometió, abrazando fuerte a la niña que el destino había puesto en su camino. «Vamos a buscar a tu mamá y traerla a casa». Pero no tenía idea del estado psicológico en que encontraría a Carmen después de años de abuso y confusión mental. El hospital de la ciudad parecía un laberinto gris cuando Eduardo e Isabela llegaron al ala psiquiátrica. La niña sostenía fuerte su mano, nerviosa pero esperanzada, de finalmente reencontrar a la madre que tanto buscaba. «Buscamos a una paciente llamada Carmen Silva, internada hace 6 meses.
Eduardo dijo a la recepcionista. La enfermera consultó la computadora, frunciendo el ceño. Ah, sí, sé Silva. Está en la habitación 347, pero debo advertirles que tiene episodios de confusión mental severa. A veces no reconoce ni a los propios médicos. Cuando llegaron a la habitación, Eduardo sintió el corazón desgarrarse. Carmen estaba sentada en una cama de hospital, mirando por la ventana con expresión vacía. Había adelgazado drásticamente, los cabellos castaños, ahora grisáceos en las puntas, y sus manos temblaban ligeramente. Efecto secundario de los medicamentos psiquiátricos. ¡Mamá! Isabela susurró, soltando la mano de Eduardo y acercándose despacio. Carmen giró el rostro y por un momento sus ojos verdes, los mismos que Eduardo había amado por tantos años, parpadearon con un destello de reconocimiento. Isabela, mi niña, soy yo, mamá, te encontré. Isabela corrió a los brazos de la madre, que la abrazó con fuerza, como si tuviera miedo de que desapareciera nuevamente. Mi bebé, ¿dónde estabas? Te busqué tanto. Carmen murmuró, besando los cabellos de la hija. Entonces sus ojos encontraron a Eduardo y se quedó paralizada. Yo te conozco. Eduardo se acercó lentamente, las lágrimas corriendo libremente. Hola, Carmen, soy yo, Eduardo. Segunda revelación devastadora. El rostro de Carmen se contorsionó en una expresión de terror puro. Tú eres él. Tú eres el hombre de mis pesadillas. Ella jaló a Isabela hacia sí, protegiéndola. Enfermera, enfermera. Él regresó para lastimarnos. Eduardo retrocedió impactado. Carmen, soy yo, tu esposo. No voy a lastimarlas. Mentiroso. Tú me pegabas. Decías que yo estaba loca cuando hablaba de Sofía. Tiraste a mi hija. Carmen gritaba en pánico total. Una enfermera entró corriendo. ¿Qué está pasando aquí? Está confundiéndolo con Roberto Silva, el hombre que la maltrataba. Eduardo explicó desesperadamente. Yo soy el verdadero esposo de ella, pero Carmen estaba en crisis completa. Isabela, huye. Ese hombre malo quiere separarnos otra vez. Él mató a Sofía, dijo que nunca existió. La niña miró confundida entre la madre en pánico y Eduardo. Mamá, este es el tío Eduardo. Es bueno, me dio comida y una cama calentita. ¿No crees en él? Carmen abrazó a Isabela con fuerza posesiva. Siempre empiezan siendo buenos, después muestran quiénes realmente son. La enfermera aplicó un sedativo a Carmen que gradualmente se fue calmando. Señor, tal vez sea mejor que se vayan. La paciente tuvo un episodio psicótico provocado por su presencia, pero puedo probar que soy el esposo de ella. Eduardo insistió, mostrando el certificado de matrimonio que había traído. Desafortunadamente, 8 años de trauma y medicación pesada causaron daños severos en su memoria. El cerebro de ella la está protegiendo, asociando cualquier figura masculina con el agresor. Isabela comenzó a llorar. «Mamá no se acuerda de usted, ¿de verdad?» «Sí, se acuerda, pequeña», la psiquiatra que había llegado explicó gentilmente. «Pero las memorias buenas están mezcladas con las traumáticas. Va a ser necesario un tratamiento largo y cuidadoso para separar la realidad de las pesadillas». Carmen, ya somnolienta por el sedativo, murmuró: «Eduardo, Eduardo de mis sueños, ¿por qué tardaste tanto en encontrarme?» Eduardo sostuvo la mano de Isabela firmemente. Encontrar a Carmen viva había sido solo el comienzo. Ahora necesitaba luchar para traer de vuelta a la mujer que amaba de la oscuridad mental donde se había perdido. «¿Cuánto tiempo va a tomar?», le preguntó a la médica. «Pueden ser semanas, meses, o puede que nunca ocurra completamente, pero hay esperanza, especialmente con Isabela aquí. El amor de una hija puede ser más poderoso que cualquier medicamento». 2 semanas pasaron desde el primer encuentro traumático en el hospital.
Eduardo había transformado una de las habitaciones de la mansión en un verdadero santuario para Carmen. Paredes pintadas en tonos suaves, flores frescas todos los días y las fotos de Sofía cuidadosamente guardadas para no causar más confusión. La doctora Elena Santos, psiquiatra especializada en trauma, había aceptado acompañar el caso de Carmen en sesiones domiciliarias. «Es un cuadro complejo, señor Mendoza», ella explicó durante una consulta. El cerebro de ella creó una barrera protectiva, asociándolo a usted con el agresor. Necesitamos reconstruir las memorias positivas gradualmente. Isabela se había adaptado sorprendentemente bien a la nueva vida en la mansión, pero sus pesadillas revelaban la profundidad del trauma vivido. Todas las noches despertaba gritando, buscando a la madre y a la muñeca rosa, que aún no había sido encontrada. Papá Eduardo, así lo llamaba ahora. ¿Cuándo va a recordar mamá que me ama? La pregunta le cortaba el corazón cada vez. Carmen había sido transferida a un tratamiento domiciliario, pero permanecía en estado de confusión constante. Algunos días reconocía a Isabela con cariño. Otros la trataba como una extraña. Esa mañana de lunes, Carmen estaba sentada en el jardín de la mansión, observando las rosas que ella misma había plantado años atrás. Eduardo se acercó cuidadosamente, cargando una taza de té de manzanilla. «Buenos días, Carmen. ¿Te traje tu té preferido?» Ella lo miró con desconfianza, pero aceptó la taza. «¿Conoces mi té preferido? Conozco muchas cosas sobre ti», él dijo suavemente, sentándose a una distancia segura. «Sé que adoras las rosas, Rosa, que cantas cuando estás nerviosa y que siempre soñaste con tener un jardín como este». Carmen frunció el ceño como si tratara de conectar información dispersa. «Yo planté estas rosas. Plantaste cada una de ellas. Decías que eran como niños. Necesitaban amor y paciencia para florecer». Por un momento, un destello de reconocimiento pasó por los ojos verdes de ella. Recuerdo trabajar en la tierra, regar las plantas todas las mañanas. Entonces, la expresión se cerró nuevamente. «Pero eso fue en un sueño, ¿verdad?» Isabela apareció corriendo por el jardín, persiguiendo una mariposa. «Mamá, mira qué hermosa. Es azul con puntitos dorados». Carmen sonrió. Una sonrisa genuina por primera vez en semanas. «Es una mariposa monarca, mi querida. Viajan miles de kilómetros para encontrar un lugar seguro para sus familias». Eduardo se sorprendió. Carmen siempre había sabido todo sobre mariposas. Era una de sus pasiones que había olvidado. «¿Cómo sabes eso, mamá?» Isabela preguntó curiosa. Carmen se detuvo confundida. «No lo sé». Las palabras salieron solas. Miró a Eduardo con una expresión vulnerable. «¿Por qué sé cosas que no recuerdo haber aprendido? Porque están guardadas aquí adentro», Eduardo dijo, poniendo la mano sobre su propio corazón. «Incluso cuando la cabeza olvida, el corazón recuerda». Esa tarde, mientras Isabela dormía la siesta, Carmen encontró a Eduardo tocando piano en la sala de música. Era «Fly Me to the Moon», su canción. Ella se detuvo en la entrada, las lágrimas corriendo por su rostro. «Esa canción», ella susurró. Eduardo dejó de tocar. «¿La recuerdas? Sueño con ella todas las noches. Un hombre de ojos gentiles toca para una mujer de vestido azul en una fiesta llena de luces». Se acercó vacilante. «Era yo», él confirmó con la voz quebrada. «El día que nos conocimos». Carmen se sentó a su lado en el banco del piano. «Si eres bueno, ¿por qué tengo tanto miedo? Porque alguien te lastimó fingiendo ser yo». «Pero yo nunca te lastimaría, Carmen. Nunca». Por primera vez en 8 años, ella tocó gentilmente el rostro de él. «Tus ojos son como en mis sueños buenos». Era un pequeño progreso, pero Eduardo se aferraba a la esperanza como un náufrago a un salvavidas.
La cura de Carmen sería lenta, pero el amor estaba plantando las primeras semillas de la recuperación. Diciembre ya estaba llegando al final, cuando pequeños milagros comenzaron a suceder. Carmen pasaba más tiempo lúcida, reconociendo a Isabela con más frecuencia y demostrando menos miedo de la presencia de Eduardo. La doctora Elena había comenzado a hablar de progreso significativo, pero alertaba que la recuperación sería lenta y parcial. Isabela estaba inquieta toda la mañana. Papá Eduardo, ¿será que mamá va a recordar que hoy es Navidad? Ya recuerda algunas cosas, pequeña, y eso es un gran avance. Carmen había despertado más agitada que lo normal, hablando sobre encontrar a Sofía e insistiendo en que alguien escondió a mi hija. Eduardo trataba de calmarla, pero los fragmentos de memoria la dejaban confundida. Sofía está en el jardín. Soñé con ella anoche, Carmen decía, tratando de salir de casa. Fue entonces que Isabela tomó una decisión que lo cambiaría todo. Mamá, ven conmigo. Te voy a mostrar un lugar especial. Eduardo trató de intervenir. Habían decidido no mencionar a Sofía hasta que Carmen estuviera más estable, pero Isabela ya había tomado la mano de la madre y la conducía hacia afuera. Isabela, no. Confía en mí, papá. Isabela llevó a Carmen hasta el patio trasero, donde había una pequeña construcción que Eduardo había transformado en memorial para Sofía. Era un gazebo rodeado de rosas, con una foto de la niña y algunos juguetes que adoraba. Pero lo que Carmen vio ahí desencadenó una avalancha de recuerdos fragmentados. En el centro del memorial, sobre una mesa de mármol, estaba una muñeca de porcelana con vestido rosa, la misma muñeca que Sofía sostenía en la foto. Pero al lado de ella había algo que hizo que Carmen temblara y susurrara palabras incoherentes. Era la muñeca rosa de Isabela, la muñeca que la niña buscaba desesperadamente en la basura aquella primera noche. Yo conozco estas muñecas, Carmen susurró, tomando a Rosa con manos temblorosas. Ellas estaban en mis sueños. Eduardo se acercó lentamente. Carmen, esa es la muñeca que le diste a Isabela cuando nació. La encontré en el orfanato y la traje aquí, esperando que un día pudiera ayudarte a recordar. Carmen miró la foto de Sofía, después a Rosa, después a Isabela. Fragmentos desconectados comenzaron a conectarse en su mente herida. Isabela, ¿la muñeca era tuya? Sí, mamá. Tú me la diste cuando era bebé, decías que me iba a proteger. Poco a poco, como piezas de un rompecabezas, algunas memorias volvieron. Dar la muñeca al bebé recién nacido, susurrar palabras de protección, la sensación de amor maternal mezclado con confusión, pero aún había enormes vacíos, neblina donde deberían estar recuerdos claros. Yo recuerdo algunas cosas, ella susurró, las lágrimas corriendo libremente, pero todo está muy confuso, como si fueran sueños mezclados con la realidad. Carmen se volteó hacia Eduardo, sus ojos verdes mostrando destellos de reconocimiento. Eduardo, eres real, ¿verdad? No eres como el hombre malo de mis pesadillas. Él se acercó cuidadosamente. Soy real, Carmen, y voy a ayudarte a separar las memorias buenas de las malas a tu tiempo. Isabela se unió al abrazo familiar, sosteniendo a Rosa contra el pecho. Mamá, incluso si no recuerdas todo, siempre me amaste y eso nunca cambió. En esa víspera de Navidad, en el memorial de Sofía, la familia Mendoza dio los primeros pasos hacia la cura, sabiendo que sería un viaje largo, pero ahora juntos y con esperanza de que el amor verdadero puede superar incluso los traumas más profundos. La Navidad de 2024 amaneció diferente en la mansión de los Mendoza. Por primera vez en 8 años la casa estaba llena de risas, música y esperanza. Carmen había despertado más lúcida, sus memorias organizándose lentamente, como si la revelación del día anterior hubiera comenzado a reorganizar algunos pedazos dispersos de su mente.
Buenos días, familia, ella dijo, bajando las escaleras de brazos dados con Isabela, que no había soltado la muñeca rosa desde que la reencontró. Eduardo estaba en la cocina preparando el desayuno. Panqueques en forma de corazón, algo que su intuición decía que era importante. Buenos días, mis amores. Feliz Navidad. Por primera vez en años, las palabras cargaban esperanza real. Durante el desayuno, Carmen sostuvo las manos de Eduardo e Isabela, formando un círculo. Aún hay muchas cosas que no puedo recordar, pero sé que ustedes son mi familia, y eso es lo que importa ahora. Mamá, no necesitas forzar los recuerdos. Isabela dijo con la sabiduría de una niña que creció demasiado rápido. Vamos a construir memorias nuevas juntos. Eduardo apretó la mano de su esposa. Carmen, el pasado puede volver despacio. Lo importante es que estamos aquí ahora. Después del desayuno, fueron juntos al memorial de Sofía. Carmen puso flores frescas en la foto de la hija, que tal vez nunca recordaría completamente, pero que ahora formaba parte de la historia familiar. Sofía. Carmen susurró, siguiendo un impulso del corazón. Gracias por cuidar a papá para nosotras. Incluso si no te recuerdo bien, siento que eres importante. Isabela puso a Rosa al lado de la muñeca de porcelana de Sofía. Ahora pueden conocerse, mamá. Por la tarde recibieron una visita inesperada. El detective llegó con noticias sobre Roberto Silva. Había sido arrestado por aprovechamiento de persona vulnerable y falsificación de documentos. Carmen se sintió visiblemente aliviada, incluso sin recordar completamente los traumas. Señor Mendoza, el detective dijo, la recuperación de ella será lenta, pero con amor y paciencia puede reconstruir una vida plena. Cuando llegó la noche, se reunieron en la sala de música. Eduardo tocó Fly Me to the Moon en el piano y Carmen canturreó junto, una de las pocas memorias que permanecieron intactas. Isabela durmió en el sofá, abrazada con Rosa, finalmente en paz. Eduardo, Carmen dijo cuando terminaron la música, no recuerdo todo sobre nosotros, pero sé que te amo. Es una certeza que viene de adentro y es todo lo que necesitamos por ahora. Él respondió, besando su frente. El resto lo reconstruimos juntos. Carmen sonrió, mirando a la hija dormida. Incluso sin recordar bien cómo nació, sé que Isabela es mía. El corazón de madre nunca miente. En esa noche de Navidad, mientras observaban a Isabela dormir tranquila por primera vez en 8 años, Eduardo y Carmen sabían que habían recibido el regalo más precioso, una segunda oportunidad de ser una familia. Incluso si diferente de la original, el padre millonario que había encontrado a una niña rebuscando en la basura en la víspera de Navidad, descubrió que ella era el milagro que ni sabía que estaba esperando. Isabela no solo reencontró a su familia, se convirtió en el pegamento que unió pedazos de un amor que el tiempo y el trauma habían fragmentado, pero nunca destruido. Y así, en la mansión del barrio de Salamanca, 3 corazones heridos comenzaron su jornada de curación, sabiendo que el amor verdadero no necesita memorias perfectas para ser real. Y así, una niña, rebuscando en la basura en víspera de Navidad, se convirtió en la pieza que faltaba para reconstruir una familia destrozada. Eduardo encontró mucho más que Isabela en esa noche fría. Reencontró al amor de su vida y ganó una hija valiente que nunca perdió la esperanza. A veces, los mayores milagros vienen disfrazados de tragedia y el amor verdadero siempre encuentra una manera de volver a casa. Si crees que el amor verdadero siempre encuentra una manera de volver a casa, deja el like. Comparte esta historia de Navidad con quien necesita creer en milagros y finales felices. Suscríbete al canal para más historias que van a tocar tu corazón.